¿Cuándo? O sea, para hacer la expresión de C, ¿cómo ¿Qué sería C? la ¿Qué es constante? C? ¿Qué La es C? constante de integración. Ah, la constante de integración. La constante de integración. Mm, Tenés que incorporar, para que yo lo hice distinto, por eso lo estoy traduciendo. Eh, Tenés que poner, vos estás sacando el volumen molar parcial del agua. Entonces vos tenés que decir, cuando tenés fracción molar de agua igual a cero, perdón, igual a uno, cuando tenés fracción molar de agua igual a uno, el volumen molar parcial del agua es igual al volumen molar del agua pura, a esa temperatura. Entonces, a partir de esa condición, sacás la constante de integración. Por eso Y no es lo aparece, mismo, ¿eh? y no es lo mismo plantearlo al revés, o sea, como que tengo el propanol puro. O sea, en vez de plantear fracción molar de agua igual a uno, fracción molar del agua igual a cero, y entonces el volumen molar parcial del agua es El- cero, y no, ahí despejo. no. El volumen molar del agua en una solución infinitamente diluida de agua en 1-propanol no es cero. El volumen molar parcial en los límites de dilución infinita no tiende a cero, Ah, bueno. tiende a un valor. O sea, vos lo único que sabés es que cuando los líquidos se aproximan al puro, el volumen tiene que ser el del puro. Pero en el otro Ah, límite está no bien. sabes nada. Sí, está bien, El ya otro entendí. límite es abierto. Porque acordate siempre que el volumen molar parcial te da cuenta de cómo cambia el volumen cuando haces un agregado de la sustancia. Entonces en el límite de dilución infinita en realidad no sabes nada. Cuando hagamos los gráficos de estas cosas vamos a ver que los volúmenes molares parciales para soluciones infinitamente diluidas tienden a algún valor. Y eso va a pasar con los coeficientes de actividad que vamos a ver hoy también. Por eso se me vino a la cabeza. Pero siempre el límite búsquenlo en el puro, no en las soluciones diluidas, porque ahí no sabemos nada. ¿Sí? Entonces, tiren el límite a la sustancia pura. Si vos estás sacando el volumen molar parcial del agua, busca el límite del agua pura. Entonces ahí podés meter el volumen molar del agua pura como dato y sacarte de encima la constante de integración. Eso es general en este tipo de problemas, ¿sí? Siempre hay que buscar el límite, especialmente en este tipo de mezclas, que son mezclas tipo 1, o sea, mezclas de dos líquidos. Busquen siempre el puro como referencia, ¿sí? La sustancia pura con la cual ustedes están trabajando. Por ejemplo, en este caso, el agua. Sí, la solución infinitamente diluida por ahora es una incógnita para nosotros. Es el otro límite. Ese límite es incierto por ahora. Así que quedémonos con el del puro. ¿Sí? ¿Eso soluciona el problema más o menos? Y ahora hago la cuenta de vuelta y seguro me va a dar bien. Bueno, yo no me acuerdo qué resultado está en la guía de resultados. ¿Sí? La clave acá es llegar al volumen molar parcial del agua. ¿Sí? Después, bueno, después son cuentas, armar todo. El volumen molar parcial del agua es el volumen del agua pura menos C, volumen de 1-propanol puro, fracción molar de 1-propanol al cuadrado. ¿Sí? Eso también es típico de estas soluciones, que siempre una propiedad molar parcial queda en función de la fracción molar del otro al cuadrado. Eso no es riguroso, no tiene por qué ser así. Pero generalmente muchos sistemas cumplen eso, que se llaman sistemas regulares, que hoy los vamos a ver también. Entonces, es una buena indicación si a uno le queda así. Entonces, si uno calcula el volumen molar parcial del agua y le queda en función de la fracción molar del otro al cuadrado, no quiere decir nada rigurosamente hablando, pero es una buena pista de que probablemente haya hecho las cosas bien, porque es una situación muy frecuente. Bien, ¿algo más?
Después yo quería Perdón, preguntar perdón, perdón. De este sí, ejercicio no me acuerdo quién me había tirado un valor al principio y me dijo algo de 20. Puede ser, sí, escuché yo mal. me dio 20,97, pero Pero no ¿qué con es el error eso? ese. ¿Qué es eso? El volumen El... molar parcial del agua. Ah. Puede ser, sí, sí, porque los volúmenes molares parciales del agua van a andar siempre cerca del volumen molar del agua pura, que es 18. Entonces Claro, pero siempre yo, van a... Sí, por supuesto, puede haber algún errorcito que lo cambie. Sí, ese número no lo tengo calculado justo, porque creo que respondí directamente lo que me pedía el ejercicio. Obtenga una expresión para el volumen, calcule el volumen de una solución. Claro, después me fui directamente a una expresión del volumen y calcular el volumen. Así que no calculé el valor numérico del volumen molar parcial. Pero sí, siempre da números cercanos a 18. Es muy común eso. Bien, ahora sí, había otra pregunta saliendo por ahí. del 12, ¿Del 12 del seminario bueno, anterior o acá de me este? pasó, Perdón, ¿de este ¿eh? seminario del 7? Sí, sí, del 7. Ah, caramba. Bueno, ¿el 12? Dos, dos, 2, 2, sí, no, pues, se aceleró con todo. Bueno, el 2, sí, En sí, este también me pasó algo parecido, da 37 y me dio 33 a mí, pero sí, por ahí tuve un error. 37,5 da. ¿Cómo? 37,5. Claro, por eso. Sí, Em, bueno, no y, sé, o sí, yo sea, yo tampoco. subí Yo el tampoco. procedimiento de la guía. Las expresiones, ¿llegaste a las expresiones? Sí, Bueno, mira, ahí el único cálculo que tenés que hacer es calcular la densidad y la derivada de la densidad respecto a la fracción molar. sí, A mí me dieron esos dos números, la densidad me dio 0,97,06 gramos sí, por me dio eso. mililitro y la derivada de la densidad ya es un cálculo más pesadito. Me dio menos 0,2455 gramos por mililitro. Ah, me dio eso. Yo pensé que por ahí estaba mal porque es una densidad negativa. No, no, es un cambio de densidad con la fracción molar. Eso quiere decir que Ajá, la densidad disminuye al aumentar X2. Sí, no, no, no es que la bien, densidad sea negativa. La densidad disminuye cuando aumentás la segunda fracción molar, la fracción molar de 2. Eso quiere decir. está Sí, bien. puede ser perfectamente negativa. Eso no hay ningún problema. La densidad sí no puede ser negativa. Pero el cambio de densidad sí, la densidad puede aumentar o disminuir con la concentración. Ah, Bueno, claro, está bien. eso después es la cuenta, ¿sí? La cuenta Sí. tampoco es tan complicada, pero bueno, es probable que o vos o yo hayamos hecho Bueno, algo ligeramente bueno, lo distinto. chequeo, entonces Dale, yo era sí, más que sí. nada para ver si estaba bien. Sí, sí, ese ejercicio, ténganlo presente la semana que viene, porque lo vamos a usar en el trabajo práctico. Usualmente en las cursadas nuestras es al revés. Primero hacemos el trabajo práctico, ustedes ven ese ejercicio en el laboratorio y después en el seminario es como una aplicación extra. Ahora este año fue al revés. Primero lo ven en el seminario, después lo van a ver en el trabajo práctico. Pero la ecuación esta del ejercicio 2 es la que se usa en el trabajo práctico de la semana que viene. Bien, ¿qué más? Creo que nada más, porque lo que sigue ahora es lo que tenemos que ver ahora. Así que si no hay más preguntas, podemos arrancar a ver qué abro. Voy abriendo las... Sí, profe, yo Sí, sí, tenía una pregunten todo lo pregunta que quieran, si no yo sigo. Dale, dale. sí, del punto 4. Sí, em, o sea, hay que hacer el diagrama de fases, ¿no? el ejercicio 4 de esta guía, Sí. sí, claro, sí, sí. Y digamos, para donde pide, indique las zonas de composición. Ah, no, Eso lo vamos a ver ahora sí, en la porque no, lo aplicación, vimos pero recién bueno, hoy temprano con Cecilia, me bueno, parece, por eso, pero sí.
Pensé que había que dibujar las líneas de burbuja y rocío, ¿puede ser o no es necesario? No, tenés que graficar directamente los datos que vos tenés ahí, porque estos ya son Sí, sistemas reales. Entonces, vos no podés predecir mucho cómo va a dar el sistema. Acordate que las líneas de burbuja y las líneas de rocío del otro seminario eran para mezclas ideales. Acá ya claro, no sí, es- sí, sí, acá sí. ya se nos escapa eso. Es de esperar que obtengamos cosas parecidas a las del seminario anterior, un poco distorsionadas. Pero en Claro, principio no sabemos, así que tenemos que graficar los datos experimentales. ¿Sí? sí, no, no, está bien. Pensé que había que graficar, digamos, esas líneas y necesitaba los gamas para eso y no Claro, sabía cómo hacerlo, pero no es exactamente. necesario. No, no, además no es tan necesario porque vos tenés toda la información del sistema, ¿sí? Vos tenés las dos presiones experimentales. Entonces, al tener las dos Sí, presiones experimentales, podés dibujar el diagrama de fases experimental. En cambio de calcularlas, las presiones, directamente te las dan de dato ahí. ¿Sí? sí, es como medio a ojo, ¿no? En realidad, No, no, ojo, sí, no. ya está. O sea, No, ojo, no. cuando la concentración tiende a uno, puedo usar la ley de Raoult y Exactamente. de Henry como solvente. En el otro límite usás la ley de Henry. Claro, Claro. cuando vos Em, vas hacia la sustancia pura, aplicás Raoult. Cuando estás en la solución diluida, en el otro límite, aplicás Henry. sí, está bien. Y eso para las dos Em, presiones, sí. sí, después creo que más o menos relacionado a eso, en el punto 6 que pregunta en qué convenio está expresado el coeficiente de actividad. Y vos ya habías respondido eso el año pasado, te preguntaron, y pusiste que, a ver, que si gamma uno tiende a uno cuando x1 también tiende a uno entonces es convenio uno. Sí. Pero, o sea, ¿no sería lo mismo si fuera el solvente en el convenio 2 No, también porque tiende a uno? sí, guarda con esto, guarda con esto. Vos los coeficientes de actividad, ¿sí? Los tenés definidos independientemente de que sea solvente o soluto en los dos convenios. Vos los convenios, los coeficientes de actividad, vos podés escribir para soluto y para solvente en convenio 2. Después vos elegís cuál es el solvente. Y decís, no, para el solvente no voy a usar el gamma 2. Uso el gamma 1 porque me es más cómodo. Pero el coeficiente de actividad puede, de hecho existe el coeficiente de actividad del convenio 2 para el solvente. No se usa, pero existe. Entonces, cuando vos tenés un coeficiente de actividad suelto, vos tenés que decidir en función de hacia dónde tiende ese coeficiente de actividad. Si el coeficiente de actividad tiende a 1, cuando la fracción molar tiende a 1, está en convenio 1. De hecho, el del solvente está en Claro. convenio 1. ¿Sí? Vos en, Ah, el solvente también se define en convenio uno, o sea, sí, exactamente. El ah, convenio 2 es otra cosa. ¿Sí? es solo para soluto. Se usa solo para el soluto, exactamente. En el convenio Ah, 2, el solvente se trata con el convenio 1. Es medio confusito, pero es o así. sea, el convenio uno es que tiende a uno, Tiende a 1 que el cuando la gamma. fracción molar tiende a 1. Ah, El convenio 2 es al está bien. revés. ¿Sí? Ahora, Y, o para sea, para el al- solvente no se usa el convenio 2, se usa el convenio 1. claro, está bien. O sea, al trabajar, digamos, con esas soluciones que son, por ejemplo, agua y sal, que se puede saturar de sal, Sí, estás usando los dos convenios a la vez. exactamente. Estás Ah, está usando el bien. 1 para el solvente y el 2 para el soluto. Está bien. O sea, no es, ¿Seguro? no es como soluciones tipo uno y tipo 2. Esa Eh, parte. eh, mm, no te seguí bien eso. Tengo miedo de decirte algo O que te pueda sea, confundir. porque en la guía anterior
en la guía anterior habíamos dicho que las soluciones tipo 1 son las de líquidos, digamos Sí, que no hay límite de solubilidad. exacto. Y las de tipo 2 eran las que sí tenían límite de solubilidad. Sí. Pero ese 2 no es el mismo 2 del convenio 2. En gran medida sí. Lo que pasa es que habría que distinguir el uso de los convenios en los coeficientes de actividad y después cómo se usan en las mezclas. Porque vos el gamma 2, el gamma en el convenio 2, lo podés definir para los dos componentes, ¿sí? En principio, ¿sí? Ponele que vos tenés una solución de benceno y tolueno. Vos ahí, como no hay una distinción soluto-solvente, vos podés hablar de convenio 1 y convenio 2 para los dos componentes. ¿Sí? No habría ninguna distinción importante para hacer. Vos podrías definir el gamma en el convenio 2 para los dos componentes. Ahora, en el convenio 2 no se hace eso. Se toma el gamma 2 solo para lo que vos llamás soluto. Solo para el componente al cual vos llamaste soluto, a ese se le aplica el convenio 2. Para el que llamás solvente, se aplica el convenio 1. Eso, cuando vos tenés una mezcla tipo 1, es arbitrario. Lo haces porque querés o no lo haces. Pero cuando tenés una mezcla tipo 2, o sea, una solución, se vuelve imperativo hacer eso. Porque para el solvente es muchísimo mejor usar siempre el convenio 1. Entonces, los coeficientes de actividad del solvente siempre siguen convenio 1. El soluto va a seguir siempre convenio 2. Siempre. ¿Sí? Entonces, Sí, está bien. lo que hay que distinguir es cómo se calculan los coeficientes de actividad en el convenio 2 y cómo se calculan en el convenio 1. Después, para las mezclas tipo 1, se usan los coeficientes de actividad en el convenio 1 para los dos. En las mezclas tipo 2 se usa los coeficientes en el primer convenio para el solvente y en el convenio 2 para el soluto. Esa es la mejor manera de verlo. ¿Sí? Sí, está ¿Sí? bien. Bien. Entonces, si vos tenés como pasa en el ejercicio 6, que vos tenés un coeficiente de actividad suelto, donde acá no te hacen ningún tipo de alusión a qué tipo de mezcla es, ni quién es soluto, ni quién es solvente, vos lo único que podés decir es qué comportamiento tiene ese coeficiente de actividad cuando la fracción molar tiende a 1. ¿Sí? Lo que estudiás es eso, o tiende a 0. Entonces lo que estudiás es eso. Este coeficiente de actividad es el coeficiente de actividad de 1. Tiende a 1, no sé si este es el caso. Estoy poniendo un ejemplo. Sí, ese tendría a 1, pero pensé que podía ser cualquiera de las dos cosas. Por No. eso, o El sea, coeficiente de actividad está en convenio 1. Después, si vos vas a claro. usar esto en una mezcla donde este componente es el solvente, bueno, perfecto, va así. ¿Sí? Después, uno ve en qué tipo de situación experimental está. Si estoy en una mezcla tipo 1 o en una mezcla tipo 2. Pero el coeficiente de actividad es como absoluto. No depende de cómo vos lo vas a usar. ¿Es convenio 1 o es convenio 2? Y eso lo da exclusivamente la tendencia. Si se hace 1 cuando la fracción molar tiende a 1 o se hace 1 cuando la fracción molar tiende a 0. Nada más. Después hay que ver este Sí, componente 1, qué es y cómo lo usás. ¿Lo usás en mezclas tipo 1 o lo usás en mezclas tipo 2? Entonces ahí veremos. ¿Se entendió? Una cosa es el coeficiente de sí, 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 actividad. sí, sí. Los coeficientes de actividad en cada convenio son absolutos. Eso lo da la tendencia. O sea, cómo se comportan cuando la fracción molar tiende a 1 o tiende a 0. Después hay que ver si tu sistema en particular lo vas a tratar como una mezcla 1 o como una mezcla 2. Eso es como otro tema. Entonces, no hay que ponerse a pensar, si es solvente. No. Los coeficientes de actividad tomalos como absolutos, independientemente de la mezcla en que estén. Después es una decisión que uno toma. Es otra cosa. ¿Quedó más o menos? En este caso creo que sí, porque los números que vos tenés ahí
se hacen 0, ¿no? Para x1 igual a 1, Sí, sí, se sí, hace este llegué 0. que tendría 1, Bueno, pero pensé es, que co- me es como, faltaba algo. el coeficiente de actividad está en convenio 1, punto. Eso es lo único que vos tenés que decir. Después, si es solvente en una bueno, eso es otro tema. Ese está en convenio 1. Bien, ese ejercicio, después tiene una cuenta para hacer. Bueno, sí, pero no me quiero adelantar mucho. En el inciso B, la presión de vapor de 2 puro es 60 torres, no 600. Creo que lo corregí, pero chequénlo en el seminario. ¿Sí? La Ah, no, presión. no, no está corregido. Claro, bueno, me No parecía. me daba, capaz por eso no me Sí, daba. sí, sí, es 60. Yo lo corregí, pero me parece Está que quedó bien. colgada de la plataforma la versión vieja. Sí, es 60, por eso daba un disparate. Profe, hoy Sí, vemos seminario 8 también. no, 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 no. Estamos viendo seminario 7. No, seminario 8, no, 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 no. La semana que Ah, viene, bueno, seminario 8. No, no. bueno. Hoy vamos a ver exclusivamente el tema de actividad, ¿sí? Que me alegra muchísimo ver que ya lo hayan visto con Cecilia. Así vamos muchísimo más rápido. Estoy abriendo el explicativo. Sí, ya que lo vieron con Cecilia, me voy a tomar la libertad de verlo directamente del seminario. ¿Sí? Así, si surgen dudas, las vamos viendo sobre la marcha. Voy a abrir el seminario Sí, 7. no, me parece que solo Larisa y yo estuvimos hoy en la clase de ¿Cómo la Cecilia hice igual. vos nada más? ¿Cómo la? ¿Cómo? Porque Me desespero. es a las 7 de la mañana y podemos la mitad. Y la otra mitad, o sea, yo las grabo y las subo y las ven después. Ah, Eh, más hoy o menos, estuvimos, más o menos lo que hacen conmigo también. claro, pero Cecilia no las graba, ella no las sabe grabar, entonces las grabo yo. Bueno, entiendo. Pero hoy vimos ese gráfico del 4 que por eso, o sea, recién lo volví a ver y dije, claro, es lo que vimos hoy, y vimos hasta el coeficiente de Van Hoff, y Ah, pareció Nico, bueno, sí, lo eso. dejó ahí. Bueno, sí, el coeficiente de Van Hoff, pero eso, bueno, me suena a algo más de coligativas eso, pero bueno, no, no importa, no importa, no, no vamos a complicar la vida. Bueno, lo que vamos a ver hoy arranca con el ejercicio 3, que por lo que me estuvieron preguntando ya lo deben haber hecho, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa cuando uno trabaja con soluciones reales? Bueno, cuando trabaja con soluciones reales, a uno le gustaría, le encantaría, sería un mundo ideal si todo pudiera escribirse en función de las soluciones ideales, más o menos lo que hacíamos con los gases. O sea, los gases reales sí son reales, pero se piensan en términos de los gases ideales. Con las soluciones uno quiere hacer lo mismo, intenta hacer lo mismo. La clave está en el potencial químico. ¿Sí? El potencial químico para un componente en una solución siempre tiene que tener esta forma que vimos la clase pasada. O sea, el Profe, potencial. ¿estás compartiendo? No, no estoy compartiendo porque todavía Ah, no listo. me abrió este documento. El potencial químico siempre tiene que tener la forma que vimos para soluciones. Uy, qué lento está, por Dios. Bueno, ahora voy a intentar compartir ahora. Eh, Acá. Bueno, ahí está. Ahí se ve el explicativo. Sí, estoy compartiendo la pizarra. Está muy, muy pesadita mi máquina, así que un poco de paciencia. La idea es que el potencial químico siempre tenga esta expresión de acá. O sea, el potencial químico, una función termodinámica de la temperatura, la presión y la composición de la mezcla, sea igual al potencial químico en un estado de referencia, que ya discutimos algo la clase pasada, más RT logaritmo de algo. Para la solución ideal, ese algo es la composición de la solución.
la fracción molar o, más adecuadamente, la molalidad. ¿Mm? Generalmente, cuando uno trabaja con mezclas tipo 1, deja la fracción molar acá. No hay problema. Pero cuando empieza a trabajar con soluciones tipo 2, esta fracción molar no es útil y generalmente tampoco está bien usarla, porque el estado de referencia para los solutos en el convenio 2 es la solución ideal 1 molal. Entonces acá no podemos dejar fracción molar. Tenemos que poner la molalidad. Eso es solamente cuando uno tiene el soluto en el convenio 2 y lo quiere vincular con datos termodinámicos. Cuando uno quiere hacer ese trabajo, tiene que tener en cuenta de que acá lo que va es la molalidad. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué tiene que ser la molalidad? Porque estos ceritos que están tabulados y usamos nosotros para hacer las cuentas, fueron tomados usando ese estado de referencia, el estado de referencia de la solución 1 molal ideal. Por supuesto ficticio, pues la solución 1 molal no es ni a cañonazos ideal. Pero bueno, ese es el estado de referencia elegido. Entonces, en esos casos hay que usar forzosamente la molalidad acá. Eso aparece en un ejercicio que me preguntaron el otro día, o me preguntaron vía plataforma, mejor dicho, que es el ejercicio número 5 de la guía anterior. ¿Sí? En el ejercicio 5 de la guía anterior, a nosotros nos dan el delta G0 de formación del cloro acuoso y nos piden la solubilidad del cloro. Bueno, puedo usar esta ecuación, pero la concentración acá la tengo que poner en molalidad, porque el estado de referencia de ese dato que me dan a mí y de todos los datos tabulados para solutos, usan ese estado de referencia, que es el estado de referencia 1 molal y solución ideal. Entonces, la concentración que calculo a partir de esta ecuación es una molalidad, no una fracción molar. Ahí es la única situación en la cual a uno le puede aparecer un ruido y tiene que tener cuidado de usar sí o sí la molalidad en esa expresión. Bueno, acá me fui un poco de tema, pero quería contar esto porque apareció en ese ejercicio de este seminario, ¿sí? Del seminario anterior. Lo que se hace en termodinámica es, para soluciones reales, es intentar a capa y espada, o sea, a costa de cualquier cosa, mantener esta expresión de acá. Si uno quiere usar esta misma expresión para soluciones reales, no le queda otra que decir, bueno, acá no va más la fracción molar, porque esta solución no es ideal. Entonces tengo que poner, en cambio de la concentración, una nueva función termodinámica. Esa función termodinámica es lo que nosotros llamamos actividad. O sea, la actividad, ¿qué es? Es una función termodinámica que en las soluciones reales ocupa el lugar de la concentración. No es una concentración verdadera, eso no existe. Las concentraciones son siempre la misma. Es la que uno mide en el laboratorio y usa en el experimento. Es simplemente una concentración, y aprendan la palabra porque es importante, efectiva. La actividad es una concentración efectiva. ¿Qué quiere decir en ciencia efectivo? Lo que yo tengo que poner en una ecuación para que me dé lo que yo quiero. Que me dé el resultado que yo espero. Esto no hay que confundirlo con una concentración verdadera. No hay concentración. La concentración es la concentración, es la misma de siempre. No vamos a esta altura del partido a descubrir que las concentraciones que usamos están mal. No, no están mal. El problema es que el potencial químico ahora no depende de una forma tan sencilla con la concentración. Como la solución es real, todo interacciona con todo, las dependencias son muchísimo más complicadas. Entonces, como la termodinámica no labura con un modelo molecular de la materia, no sabe cómo son esas interacciones, no las puede modelar. Entonces tiene que recurrir a una táctica de este tipo. O sea, definir una nueva función termodinámica que me dé cuenta de la no idealidad del sistema. Ahí aparece la actividad.
Entonces, ¿qué es simplemente la actividad? Es una función termodinámica, ya no es una concentración, es una propiedad termodinámica del sistema que va a depender de la presión, la temperatura y la composición, igual que el potencial químico, y que reemplaza la concentración en la expresión del potencial químico. El problema es, suena medio como inventado. No, bueno, no es inventado, es propuesto. ¿Se puede calcular? Sí, se puede calcular. Ahora vamos a ver que las actividades son cantidades calculables. Entonces no hay problema. Se puede trabajar perfectamente. Bueno, vamos a ir ahora al tema específico, que acá tendría que volver a cambiar de explicativo. Voy a pasar al explicativo 7. Bueno, voy de nuevo. Bien, esta es la parte de volúmenes molares parciales que vimos el otro día. Taca, 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 taca. Bueno, acá está el tema de actividad. La actividad, por lo tanto, se va a definir despejándola de la expresión del potencial químico. Si uno la despeja de esa expresión, la actividad se define de esta manera. La actividad sigue siendo una función de la temperatura, la presión y la composición de la solución. Bueno, acá está puesto en una forma más general, ¿no? Actividad como una función de temperatura, presión y composición de la solución, porque el potencial químico depende de la composición de la solución. El del estado de referencia no, pero el potencial químico depende de la composición de la solución. Entonces, esto es una función que depende de todo. Bueno, ¿cómo se trabaja la actividad? La actividad se trabaja básicamente descomponiéndola en dos factores. Esta descomposición es un poco arbitraria también. O sea, generalmente la actividad uno la escribe como un coeficiente de actividad multiplicado por la concentración. En la escala de fracciones molares la pondríamos de esta manera, en la escala de molalidades de esta manera. ¿Por qué digo que esta división es un poco arbitraria? Bueno, porque yo estoy descomponiendo esta cantidad en dos factores, pero el coeficiente de actividad sigue dependiendo de lo mismo que esto. O sea, no es que el coeficiente de actividad ahora depende de alguna variable menos y yo logré algo con esta descomposición. No, esto depende de estas tres variables, el coeficiente de actividad sigue dependiendo de las tres variables. Entonces esto lo hago no por una cuestión de fondo, sino por una cuestión de conveniencia, porque me va a convenir trabajar así. Como el sistema ideal, para un sistema ideal, la actividad tiende o tiene que tender a la concentración para que el potencial químico tienda al potencial químico ideal, este coeficiente de actividad me está midiendo a mí, me está indicando a mí cuán separada está de la idealidad la solución con la cual estoy trabajando. Es una medida directa de cuán alejado está el sistema de un sistema ideal. Un sistema ideal tiene obviamente un coeficiente de actividad igual a 1, porque para el sistema ideal la actividad es igual a la concentración. Entonces el coeficiente de actividad tiene que valer 1 para un sistema ideal. Cuanto más alejado esté el coeficiente de actividad del valor unitario, menos ideal va a ser la solución. ¿A qué se puede deber el alejamiento de la idealidad de una solución, por ejemplo, de una solución de electrolitos? No compliquemos las cosas, de una solución de no electrolitos, para ir lo más lento posible. Bueno, a dos cosas. Primero, a que aparezca atracción, interacción entre las partículas que forman el sistema, y que esas interacciones sean distintas entre soluto y solvente y
que entre solvente entre sí o entre soluto entre sí. ¿Sí? O sea, la aparición de fuerzas de atracción entre las partículas que componen el sistema. Eso es lo principal. Otro factor que contribuye a la no idealidad es la aparición de reacciones químicas o procesos químicos o procesos semiquímicos entre las partículas que están formando el sistema. Por ejemplo, si tenemos algunas moléculas orgánicas se asocian entre sí, dan especies de asociación intermedia, o sea, no forman un compuesto nuevo, pero forman compuestos de asociación, o sea, se pegan entre sí, forman especies transitorias y las concentraciones de las especies disueltas van variando, pueden variar, pueden eh, irse modificando. Eso está metido también como un factor de no idealidad. Otro factor de no idealidad es la solvatación. El soluto puede estar fuertemente solvatado por el solvente. Piensen, por ejemplo, una molécula orgánica tipo ácido benzoico o con más oxidrilos, una glicerina, por ejemplo, en un solvente agua. El soluto está solvatado por un montón de moléculas de agua. Esas moléculas de agua están retenidas, ya no son libres de moverse, como es el efecto natural de un solvente. Están retenidas con el soluto. Entonces, la actividad del solvente va a disminuir respecto al de la solución ideal. En la solución ideal todos estos factores no existen. En la solución real sí. Entonces, todo este cúmulo de cosas hacen que la solución no sea ideal y contribuyen a que el coeficiente de actividad se vaya alejando cada vez más de 1. Siempre el coeficiente de actividad para la solución ideal tiene que valer 1 independientemente del convenio en el cual uno esté. El 1 indica siempre idealidad. El alejamiento del coeficiente de actividad respecto del 1 implica un sistema progresivamente cada vez menos ideal. Bueno, ¿qué pasa en las mezclas tipo 1? Bueno, las mezclas tipo 1 son como siempre las más fáciles de trabajar. Ahí el coeficiente de actividad tiene que tender a 1 cuando el compuesto se acerca al puro. De ahí el patrón de referencia de la mezcla son los compuestos puros. Entonces, los coeficientes de actividad en el convenio 1 para todos los componentes tienen que tender a 1 a medida que la fracción molar de esa especie tiende a 1. Entonces, esto es un criterio para saber que estamos trabajando con mezclas tipo 1. ¿Mm? Bien, ¿cómo se calculan los coeficientes de actividad? Bueno, acá en el instructivo hay una serie de demostraciones en las cuales se recalculan los parámetros de mezcla usando ahora los coeficientes de actividad, ¿no? Entonces, ven como que todo se va modificando respecto a la solución ideal. Particularmente importante es el delta H de mezcla. El delta H de mezcla para la solución ideal era 0. Bueno, ahora no es 0 porque este término incluye el cambio de los coeficientes de actividad con la temperatura. Eso puede valer cualquier cosa. Entonces el delta H de mezcla ya no puede ser 0. ¿Sí? Entonces ese es el principal indicador de que estamos trabajando con un sistema no ideal. La aparición de un delta H de mezcla no nulo. Bien. ¿Cómo se calculan los coeficientes de actividad en el convenio 1? Bueno, fundamentalmente usando la ley de Ramt. Es el método excluyente para calcular los coeficientes de actividad. La presión parcial de un componente va a ser ahora modificando la ley de Raoult para el sistema ideal, que era la fracción molar en el líquido por la presión del puro, ahora va a ser, en cambio de la fracción molar, la actividad. O sea, lo mismo que veíamos antes, pero reemplazando las concentraciones por las actividades. Esa es un poco la idea rectora de todo esto, ¿no? Donde había concentraciones, ponemos ahora actividades. La actividad trae consigo el coeficiente de actividad.
Entonces uno puede despejar de esta formulita directamente el coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad va a depender de las composiciones de las dos fases y de la presión total del sistema. Las composiciones de las fases son medibles, porque es un análisis químico de las dos fases en equilibrio, y la presión es medible con un manómetro. Entonces, estas cantidades son perfectamente medibles en el laboratorio. El coeficiente de actividad se calcula y las actividades son cantidades calculables. ¿Sí? Bien. Cuando uno trabaja este tipo de sistemas, o sea, esto prácticamente nos habilita a estudiar el equilibrio líquido-vapor en sistemas reales. O sea, es lo mismo que antes, solo que ahora aparecen los coeficientes de actividad. Los coeficientes de actividad lo que hacen es distorsionar el diagrama de fases que vimos para el sistema ideal, que era muy regular. Bueno, ahora va a dejar de serlo y probablemente aparezcan cosas raras, ¿sí? Que después ahora iremos viendo cuáles pueden llegar a ser. Bien, bueno, acá tenemos simplemente un ejercicio de aplicación. Este es muy similar al ejercicio que tienen en el seminario, el ejercicio 3 del seminario. A ver si estoy bien, sí, el ejercicio 3 del seminario. Si uno quiere calcular coeficientes de actividad, tiene que ver si tiene disponible toda esta información. Si la tiene, el coeficiente de actividad se calcula fácilmente. ¿Cómo tienen que ser los coeficientes de actividad? Bueno, en el convenio 1 pueden ser mayores o menores que 1, según existan desviaciones positivas por arriba o negativas por abajo de la ley de Raoult. O sea, las presiones reales del sistema pueden ser mayores que las predichas para el sistema ideal o menores que las predichas para el sistema ideal. En ese caso, los coeficientes van a valer más que 1 o menos que 1, pero siempre tienen que tender a 1 cuando la fracción molar tiende a 1. Se pueden tender por arriba o por abajo, pero siempre tienen que acercarse a 1 a medida que la fracción molar de ese componente tiende a 1. Bueno, cuando uno incluye los coeficientes de actividad, a uno le quedan dos opciones, ¿sí? Uno puede medir todo en el laboratorio, usar la ecuación de Gibbs-Dagen para no medir tanto, pero uno mide las cosas en el laboratorio, o si no, intenta usar modelos semiempíricos, o sea, modelos teóricos aplicados a estos sistemas. ¿Por qué digo que son semiempíricos? Porque siempre van a requerir algo semiempírico, es un modelo que parece teórico, pero que necesita información experimental para funcionar. O sea, no puede calcular todo teóricamente. Necesita un par de parámetros que vengan del experimento. Eso se llaman métodos semiempíricos. Se usan mucho para soluciones modelos aproximados del comportamiento, que no son tan elementales como la solución ideal, pero que siguen manteniendo cierta simplicidad matemática. El más sencillo de todos es la solución regular. Muchas mezclas líquidas, ya mezclas líquidas de aplicación, o sea, importantes, no mezclas un poco triviales como las que usábamos en la solución ideal, que tenían que ser dos cosas muy parecidas. No, acá la solución regular permite que los dos componentes de la mezcla sean distintos, es decir, una mezcla ya más real, más realista. La solución regular es un modelo de este tipo que modela precisamente a los coeficientes de actividad de esta forma. O sea, dice que el logaritmo del coeficiente de actividad del componente 1, perdón, siempre en el convenio 1, acá pongo convenio 1 para recalcarlo, pero en realidad no me haría falta ponerlo porque se sobreentiende que estamos en convenio 1. Es un parámetro que depende de la temperatura en términos generales o puede llegar a ser constante, multiplicado por la fracción molar del otro componente. En una solución regular siempre es así,
el coeficiente de actividad de 1 depende de la fracción molar de 2 al cuadrado, y el otro coeficiente de actividad al revés, usando el mismo parámetro para los dos. Esto se puede demostrar usando la ecuación de Gibbs-Stagen. Creo que es un ejercicio del seminario. O sea, si a ustedes les dice el coeficiente de actividad depende de esta forma con la composición, demostrar que el coeficiente de actividad del otro componente va a depender de esto. Siempre estas ecuaciones están conectadas a través de la ecuación de Gibbs-Stagen, ¿sí? Y suelen ser problemas comunes en este tipo de temáticas, dado el coeficiente de actividad de uno de los componentes, calcular el del otro usando la ecuación de Gibbs-Stagen. Bueno, este es el modelo más sencillo que seguiría a la solución ideal. O sea, la solución ideal, cuando uno trabaja con una mezcla real, probablemente no funcione o funcione muy pobremente. El siguiente escalón para mejorar el estudio de esa mezcla es la solución regular. ¿El sistema tiene que cumplir la solución? No, no hay ningún compromiso de que la cumpla, pero es mucho más probable que el comportamiento del sistema real se ajuste a una solución tipo regular. También la descripción que hace la solución regular es bastante pobre del sistema, no es lo mejor. Siempre va a haber modelos más sofisticados que van a describir mejor a la mezcla real. Pero por lo menos es un comportamiento que permite hacer desarrollos teóricos y calcular todo lo que uno necesita calcular de una solución. Es un poco como la ecuación de Van der Waals para los gases. No funciona muy bien, pero permite calcular todas las propiedades del sistema. Por ejemplo, propiedades críticas, cosas así. Bueno, acá es lo mismo. Acá uno puede, con estas expresiones, ponerse a calcular lo que quiera de la mezcla líquida, ¿sí? Aunque el hecho que reproduzca el comportamiento real de la mezcla ya es otro tema. Hay modelos más complicados, más sofisticados. El siguiente es el modelo de Margulies. El modelo de Margulies, ya ven, tiene esta forma de acá. El coeficiente de actividad ya depende de más parámetros. La dependencia con la concentración es distinta, es un poquito más complicada. Pero más allá de esa complejidad matemática, el tratamiento es equivalente. O sea, si uno tiene esta expresión para el coeficiente de actividad del componente 1, puede calcular usando Gibbs-Stagen, eso está demostrado acá en todo esto, es un poquito largo, pero se puede hacer sin problemas, puede obtener el coeficiente de actividad del componente 2. ¿Sí? Fíjense que generalmente el comportamiento de los dos coeficientes de actividad para todos estos modelos es bastante simétrico. O sea, las expresiones generalmente son muy parecidas y cambian las fracciones molares unas con otras o cosas muy parecidas. Para modelos más sofisticados, esto se va rompiendo, toda esta simetría se va perdiendo. Entonces aparecen cada vez más problemáticas. Para estos dos modelos, por ejemplo, el delta H de mezcla es fácilmente calculable. Y si uno se pone a hacer las cuentas, por ejemplo, habíamos visto que el delta H de mezcla era menos RT por la suma para todos los componentes de la derivada del logaritmo del coeficiente de actividad respecto a la temperatura. Bueno, acá tenemos una expresión del coeficiente de actividad donde la dependencia con la temperatura está dada por estas expresiones, estos coeficientes que están acá adentro, que pueden o no ser funciones de la temperatura. Si estas dependen de la temperatura, esta cantidad valdrá algo, será distinta de cero, y si son constantes, si estos A son constantes con la temperatura, nada de lo que está acá adentro depende de la temperatura, y el delta H de mezcla seguirá valiendo cero como en la solución ideal. Lo que quiero mostrar es que el uso de estos modelos, esto es un trabajo que hacen muchísimo los ingenieros químicos, nosotros nos vamos a detener acá, pero esta es como la puerta que se abre para todo un universo de trabajo
que involucra todo lo que sean sistemas líquidos, ¿sí? Inclusive esto se utiliza muchísimo en metalurgia, porque cuando uno trabaja con metalurgia, trabaja con mezclas de metales fundidos. Bueno, las propiedades de las mezclas de metales fundidos, de las aleaciones fundidas, siguen todas estas mismas propiedades y siguen todos estos mismos modelos. Entonces, acá hay un campo de laburo muy, muy grande y que nosotros, bueno, por supuesto, le damos un vistazo desde afuera nada más. Bien. Acá aparece, cuando uno elabora un poquito todas estas expresiones, aparece algo que es importante en la elaboración de los resultados, que son los coeficientes de actividad a dilución infinita. Cuando uno trabaja con estos sistemas, con estas mezclas, uno tiene que estar siempre preparado a que los valores de las propiedades termodinámicas a dilución infinita tengan algún tipo de valor. O sea, esto está relacionado con lo que vimos hace un ratito de los volúmenes molares parciales. El volumen molar parcial yo sé lo que va a valer cuando el líquido se aproxima al puro, pero no sé lo que vale en el límite de dilución infinita. Bueno, los coeficientes de actividad les pasa lo mismo. De hecho, los coeficientes de actividad de un componente a dilución infinita son parámetros que caracterizan al sistema. Si uno trabaja un poquito más con esto, ve que los coeficientes de los modelos están vinculados en realidad con esos valores de los coeficientes a dilución infinita, que pueden valer cualquier cosa. Simplemente hay que estar atento a que esos valores no los conocemos de entrada, por decir así. ¿Sí? Son características del sistema que se determinan experimentalmente. Y determinándolos experimentalmente podemos manejar mucho mejor los parámetros del sistema. Bien. A continuación sigue la construcción. Esto no se los pido en seminario, pero está bueno verlo para ver cómo se construye un diagrama de fases para un sistema real, ¿sí? Lo más sencillo siempre es usar un modelo, ¿sí? Modelar al sistema real siguiendo algunos de los modelos que vimos recién, regular, Margules o algunos de los más complicados. Bueno, tomemos el del medio, el modelo de Margules, que ni es el más fácil ni es el más difícil. Bueno, usando las ecuaciones de Margules es simplemente ponerse a hacer cuentas. Los coeficientes de actividad los calculamos, las presiones las calculamos, todas las ecuaciones las tenemos. Esto se hace con hoja de cálculos, hoy en día se hacen 2 patadas. Y este es el diagrama de fases teórico. ¿Sí? ¿Por qué digo teórico? Bueno, porque esto no lo hice con medidas experimentales, lo hice con un modelo. Fíjense que el modelo de Margules ya permite dibujar un diagrama de fases que tiene características importantes para discutir. La principal característica es que, bueno, las curvas de Rocío, ahora la Rocío y burbuja, las dos son curvas. Ya no hay una recta. ¿Por qué? Porque la dependencia de los coeficientes de actividad con la concentración es cualquier cosa. ¿Sí? Es impredecible. Bueno, no impredecible, pero sí no está sujeta a una relación lineal como teníamos antes. Ahora puede ser cualquier cosa. Entonces, las dos ahora son propiamente curvas. Ya no son una línea de Rocío, sino que son curvas de Rocío y curva de burbuja. La otra característica saliente que salta a la vista es que existe, no para todos los sistemas, pero sí para una gran mayoría, un punto en el cual esas dos curvas se cruzan. No se cruzan, se tocan. Seamos precisos para hablar. Existe un punto en el cual las dos líneas corresponden a una misma presión y a una misma composición. Ese es el famoso punto azeotrópico que ustedes habrán visto en química general y que es importantísimo en el tema de destilación, ¿sí? El punto azeotrópico es un punto que destila un vapor de composición igual a la del líquido, o sea, destila como si fuera una sustancia pura. ¿Sí?
el punto azeotrópico divide el diagrama de fases en dos regiones, ¿sí? Por destilación, manteniendo la presión a un valor determinado, el punto azeotrópico no se puede trascender, no se puede pasar de una zona del diagrama a la otra. Por lo tanto, para los sistemas que presentan punto azeotrópico, cuando uno hace una destilación, uno de los productos de la destilación siempre va a ser el azeótropo. O sea, no se puede producir la separación en los dos componentes puros. ¿Mm? Por destilación, habrá que buscar otra técnica que permita romper el azeótropo, pero por destilación no, se obtiene uno de los componentes y el azeótropo, siempre. ¿Cómo se determina experimentalmente si un sistema tiene azeótropo? Bueno, lo que se hace es lo siguiente. No me quiero acelerar mucho. Sí. Cuando uno tiene información experimental sobre un sistema, lo que le conviene hacer para ver si ese sistema presenta o no un azeótropo es graficar la composición del vapor en función de la composición del líquido. Ustedes piensen que este es un sistema en el cual uno hizo todas las medidas experimentales, conoce las presiones, conoce las composiciones de las dos fases en un amplio rango de valores. Uno hace el gráfico, este gráfico está hecho con los mismos valores con los cuales construimos el gráfico anterior, pero uno lo podría hacer tranquilamente con valores experimentales. Este gráfico da esta curva que está acá arriba. Si uno a esta curva le sobrepone la curva I igual X, ¿qué significa? Composición del líquido igual a composición del vapor. Si esta curva, si esta recta I igual X cruza a la gráfica experimental en algún punto, ese punto es el azeótropo. Este punto que está acá, que corresponde al cruce de las dos gráficas, es el punto azeotrópico. Entonces, este sistema presenta azeótropo, ya lo vimos porque vimos el diagrama. Bueno, no hace falta construir este diagrama si lo único que queremos saber es si el sistema presenta un azeótropo. Bueno, se hace este dibujito nos da la composición del azeótropo y nos dice, por supuesto, el sistema presenta un punto azeótropo. Bien. ¿Qué pasa? Esto es lo que vamos a ver nosotros referidos a sistemas tipo 1. ¿Sí? Cuando uno pasa a sistemas tipo 2, está el problema que acabamos de discutir antes de empezar. O sea, cómo definir los coeficientes de actividad para una mezcla tipo 2. Bueno, lo que se hace usualmente es separar el solvente del soluto. El solvente se lo sigue tratando en el convenio 1. ¿Sí? El coeficiente de actividad del solvente tiene que tender a 1 cuando la fracción molar de solvente tiende a 1. El solvente se lo sigue tratando en la escala de fracciones molares. Pero el soluto no. Al soluto no le podemos hacer eso porque las mezclas tipo 2 tienen sí o sí el bendito límite de solubilidad. Entonces es muy probable que no lleguemos nunca a tener un sistema que sea el soluto puro, porque cuando llega a la solución saturada, la solución se rompe. Entonces, el soluto puro es un límite inalcanzable. Entonces hay que definirlo de otra manera. Bueno, ¿cómo se define el coeficiente de actividad? Bueno, el coeficiente de actividad se define muy fácil, porque se toma como solución de comparación la solución diluida ideal y se busca que el coeficiente de actividad valga 1 cuando la molalidad del soluto tienda a 0. Podemos decir también la fracción molar del soluto tiende a 0, pero conviene hablar en molalidad para acostumbrarnos a que el soluto en el convenio 2 se maneja siempre, especialmente en los problemas prácticos, en la escala de molalidades. Entonces, para el soluto en el convenio 2, buscamos que el coeficiente de actividad
del soluto tienda a 1 cuando la molaridad del soluto tiende a 0. Bien, o sea, lo que está acá. ¿Cómo se elige el estado de referencia para el soluto? Bueno, ya más o menos lo discutimos en la clase pasada. Bueno, sí, acá me voy a adelantar, voy a seguir el instructivo. Bueno, es más o menos lo mismo que estuvimos viendo hasta ahora, solo que para el soluto, ¿sí? Si el soluto es volátil, ¿sí? Podemos trabajarlo podemos trabajarlo a partir de la ley de Henry, ¿sí? Y obtener los valores de los coeficientes de actividad a partir de la ley de Henry. Esto generalmente es medio problemático porque las presiones de vapor de los puros se conocen muy fácilmente, pero las constantes de Henry no tanto. Entonces por ahí los coeficientes de actividad para el soluto en el convenio 2 suelen presentar un problemita adicional. Si el soluto es volátil, ¿sí? Estamos en presencia de una mezcla tipo 1 generalmente. Entonces no conviene meterse en una división soluto-solvente. ¿Sí? Si uno tiene un soluto volátil, está hablando prácticamente de una mezcla tipo 1. Entonces conviene tratarla con el convenio 1 y listo. Si uno no puede hacer eso, por la razón que sea, existe una relación entre los coeficientes de actividad en el convenio 1 y en el convenio 2, ¿sí? Que generalmente nos sacan las papas del fuego. Por ejemplo, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen un soluto volátil. Ustedes me pueden decir lo que les acabo de decir. Sí, pero si tengo un soluto volátil es una mezcla de dos líquidos. Generalmente es una mezcla de dos líquidos, me conviene usar convenio 1 y dejarme de molestar. Bueno, sí, es verdad, pero hay veces en que no se hace eso. Si uno tiene que trabajar en convenio 2, está forzado a trabajar en convenio 2, uno puede relacionar entre sí los dos coeficientes de actividad. Por ejemplo, para un soluto volátil, uno puede calcular la presión parcial de ese componente en la mezcla, presión parcial del vapor de ese componente en la mezcla, usando cualquiera de los dos convenios, porque la presión de vapor, esta presión de vapor, es una cantidad física, no puede estar atada al convenio que yo elegí para describir el sistema, tiene que ser independiente. Entonces tiene que valer lo mismo si yo trato al sistema en el convenio 1 como si lo trato en el convenio 2. Si lo trato en el convenio 1 es la presión del puro por el coeficiente de actividad en el convenio 1 por la fracción molar. Quedémonos con fracción molar para que la cosa sea más sencilla por ahora. Y en el convenio 2 va a ser la constante de Henry por el coeficiente de actividad en el convenio 2 por la fracción molar. Pero esas dos presiones son la misma, ¿sí? Si la calculo mirándolo de acá o mirándolo de allá, la presión tiene que valer lo mismo. Entonces, igualando estas dos expresiones, se llega a una expresión válida para el coeficiente de actividad en el convenio 2, ¿sí? A partir de los valores que uno midió en el convenio 1. Todavía nos queda, por supuesto, la constante de la ley de Henry, pero todavía me la puedo sacar de encima la constante de la ley de Henry. ¿Por qué? Porque yo sé que el coeficiente de actividad del soluto en el convenio 2 tiene que tender a 1 cuando la fracción molar tiende a 0. Entonces digo, bueno, entonces el límite de esta expresión tiene que tender a 1 cuando la fracción molar tiende a 0. Lo hago. Como la presión parcial del puro y la constante de Henry son constantes, salen fuera del límite. Y me queda esta expresión de acá. ¿Cuánto vale el límite del coeficiente de actividad del componente 1 en el convenio 1 cuando la fracción molar de ese componente tiende a 0? Bueno, no sé, es lo que acabamos de discutir hace un rato. Es el límite a dilución infinita. Es el coeficiente de actividad del convenio 1 a dilución infinita.
Entonces me queda esta expresión de acá. Usando este resultado, ahora puedo calcular el coeficiente de actividad del componente en el convenio 2, haciendo la división entre estos dos valores. ¿Qué ventaja tiene esto? Que yo puedo graficar los valores del coeficiente de actividad y ver qué valor toma a dilución infinita, simplemente extrapolando el gráfico a dilución infinita. Entonces acá ya no necesito el valor de la constante de la ley de Henry. De hecho, puedo calcular a partir de este valor el valor de la constante de la ley de Henry, que suele ser, no es que sea difícil de calcular la constante de la ley de Henry, pero como es válida a diluciones extremadamente chicas, el comportamiento de Henry es válido en diluciones muy pequeñas, a veces hay un poco de ambigüedad experimental al determinarla. Bueno, este proceso elimina un poco de esa ambigüedad, o sea, permite calcular buenos valores de la constante de la ley de Henry. Bueno, acá hay un ejemplo hecho, ¿sí?, con un sistema un poquito más complicado, donde hay una dependencia con la presión un poquito más elaborada, ¿sí?, un poquito más difícil, y nos pide calcular la presión de vapor del disulfuro de carbono puro, uno de los componentes, y la constante de la ley de Henry. Bueno, siempre que les pidan estas cosas a partir de estas expresiones empíricas, piensen siempre en este recuadrito que está acá. Bueno, en estas ecuaciones que están acá, ¿sí? Porque esa es la clave para conectar todo lo que nos están pidiendo. Bueno, esta es la presión de vapor del disulfuro de carbono. La presión de vapor del disulfuro de carbono puro va a ser cuando la fracción molar de disulfuro tiende a 1. Cuando la fracción molar de disulfuro tiende a 1, la fracción molar del otro tiende a 0, estas dos se hacen 0, esto se hace 1, la fracción molar tiende a 1 y este número que está acá es directamente la presión de vapor del puro. Para calcular el valor de la constante de la ley de Henry, lo que hago siempre es o me pongo a buscar el valor a dilución infinita del coeficiente de actividad. ¿Cuál es el coeficiente de actividad del componente 1? Y fíjense, acá tengo la presión del puro, acá tengo la fracción molar de esa sustancia, todo lo que sobra es el coeficiente de actividad del disulfuro de carbono. Todo esto que está acá es la expresión para el coeficiente de actividad de 1. Podría tomar el límite, hacer este cociente y obtener el valor de la constante de la ley de Henry. Alternativamente, lo que puedo hacer es decir, bueno, la constante de Henry es el límite cuando x1 tiende a 0 del cociente P sobre X. Acuérdense, la ley de Henry era P igual a K por X. Bueno, eso es válido en el límite cuando x1 tiende a 0. O sea, cuanto más diluida sea, más se cumple la ley de Henry. Por eso tomo el límite. Este límite, bueno, lo puedo calcular fácilmente. Cuando x1 tiende a 0, x2 tiende a 1. Entonces, acá se hace 1, acá se hace 1, me queda a menos b. Esos son valores numéricos y calculo el valor de la constante de la ley de Henry. Estas constantes de la ley de Henry son mucho más seguras que las que uno saca a partir de medidas directas de la pendiente en un gráfico de P en función de X. Eso siempre tiene mucha incertidumbre, esos valores. Estos valores son muchísimo más seguros, ¿sí? Tienen menos incertidumbre. Bueno, finalmente el ejercicio nos pide, empleando la ecuación de Gibbs-Duhem, demuestre que la presión de vapor del otro componente debe venir dada necesariamente por esta expresión. Bueno, eso es aplicar la ecuación de Gibbs-Duhem, es simplemente un ejercicio de repaso para ver cómo se hacen estos ejercicios. Como corolario, es importante decir esto. Yo generalmente en estos ejercicios tengo información sobre el coeficiente de actividad, sobre la presión de uno de los componentes. Si me piden del otro componente, tengo que usar Gibbs-Duhem, siempre. Me dan el dato del componente 1, me piden del componente 2, Gibbs-Duhem.
me piden en el otro convenio, o sea, yo tengo los datos en el convenio 1 y me piden en el convenio 2, bueno, tengo que usar estas expresiones de acá. Esa es la forma, puedo usar, depende de la información que tenga, puedo usar esta ecuacióncita o esta expresión de acá, que son equivalentes. O sea, tener en claro qué camino seguir en función de lo que me están pidiendo. Bueno, esto, por supuesto, es hacer los ejercicios que están en el seminario y llevarlos a su última instancia, por supuesto. Tienen cierto grado de complejidad matemática, pero no es imposible. Uno hace un par y todos los demás son iguales. Bueno, esto es todo el desarrollo, está explicado hasta sus últimos detalles. Nos piden si ese sistema tiene azeótropo, hago el gráfico típico de fracción molar del vapor en función de fracción molar del líquido, veo una intersección, hay un azeótropo y la composición del azeótropo es la que leo de ese gráfico. Esto es válido, todo lo que acabamos de decir, si el soluto es volátil, ¿sí? Si el soluto es volátil, o sea, piensen, ejemplo típico, mezcla de dos líquidos. En ese caso me conviene trabajarlo en convenio 1, pero también lo podría trabajar en convenio 2, pese a que no hay una separación rigurosa entre soluto y solvente. En ese caso la separación soluto-solvente es arbitraria, la elijo yo. Tomo a uno de los componentes como el solvente y al otro como el soluto. Cuando uno tiene un soluto no volátil, que son la mayoría de las soluciones que trabajamos nosotros, agua y azúcar, agua y sal, esto ya no es tan arbitrario. El agua es el solvente, el azúcar o la sal es el soluto. Además, el soluto es no volátil, entonces ya el recurso de medirle la presión de vapor ya no va más. Entonces hay que buscar otra técnica, otro camino para calcular los coeficientes de actividad en sistemas que presentan solutos no volátiles. Bueno, la clave acá está en que uno sigue teniendo el solvente agua. El solvente agua es volátil. Yo les puedo medir la presión de vapor. O sea, yo voy a conocer las actividades del agua. ¿Sí? La actividad del agua va a ser en cualquier solución de agua con un soluto sólido, la presión de vapor del agua sobre la presión de vapor del agua pura. Esa es la actividad del agua. Bien, yo puedo ahora definir una nueva cantidad. Esto no lo ven en teoría, lo vemos acá nada más. Es una aplicación específica de seminario. Definir lo que se llama un coeficiente, que se llama osmótico, porque este coeficiente se puede determinar experimentalmente de una forma muy práctica a partir de medidas de presión osmótica. La presión osmótica la vamos a ver más adelante, es una propiedad coligativa. Pero bueno, introducimos esta cantidad. El nombre es simplemente decorativo acá. Lo pueden llamar coeficiente lo que quieran. Se llama osmótico por esa razón. Se define como el logaritmo de la actividad del agua sobre el peso molecular del agua por la molalidad de la solución. Esta es la definición de esta nueva cantidad, es una cantidad auxiliar que se usa para determinar los coeficientes de actividad de solutos no volátiles. Como las actividades del agua se miden a partir de la presión de vapor del agua, nosotros la medimos a partir, hay otras formas de medir la actividad del agua, por ejemplo la presión osmótica. Bueno, hay varias técnicas, por ahora nosotros sabemos la de la presión de vapor. Entonces, estas cantidades son conocidas, la molalidad de la solución es conocida, y este es el peso molecular del soluto, del solvente, de modo que no hay problema. Esta cantidad es determinable experimentalmente. Bueno, esta cantidad, acá abajo está demostrado, tiende a 1 cuando la molalidad tiende a 0. Lo mismo que le pasa al coeficiente de actividad del soluto. Bueno, acá está la demostración. Es importante cuando uno hace trabajo experimental porque estas cantidades del coeficiente osmótico se determinan experimentalmente, se grafican y uno tiene que asegurarse que los resultados que uno obtiene
cumplan esta condición, o sea, que tiendan a 1 cuando la molalidad tiende a 0. Bueno, efectivamente tiende, acá está demostrado hasta con todo detalle. Cuando uno trabaja con el coeficiente osmótico, la ventaja que uno logra directamente es que se saca de encima la actividad del agua, ¿sí? Entonces, si uno escribe el potencial químico para el agua, va a ser el potencial químico del agua pura. Acuérdense que el agua se trabaja siempre en convenio 1, y en convenio 1 el estado de referencia son los puros. Entonces, acá ponemos el potencial químico del agua pura, más RT, logaritmo de la actividad del agua. El logaritmo de la actividad del agua lo reemplazamos por este coeficiente osmótico. Ahí hacemos todo un desarrollo matemático. Tenemos el potencial químico del agua en la solución. Si yo aplico la ecuación de Gibbs-Dagen, puedo sacar el potencial químico del soluto. O sea, en realidad estoy teniendo una propiedad del solvente y me piden una propiedad del soluto. Cuando tengo que saltar entre componentes, uso la ecuación de Gibbs-Dagen. Entonces aplico Gibbs-Dagen, hay un par de truquitos matemáticos para hacerlo, pero se llega a una expresión que es lo que voy a saltar directamente a la expresión final. El logaritmo del coeficiente de actividad del soluto en el convenio 2 a una determinada molalidad se puede calcular como el coeficiente osmótico a esa concentración menos 1 más la integral entre 0 y esa concentración de esta función que está acá. Entonces, como yo puedo calcular las actividades del agua, puedo calcular el coeficiente osmótico sin problema. Ese coeficiente osmótico lo calculo para todas las molalidades que yo tenga. Obtengo una serie de valores. Esos valores los puedo ajustar a una función, ¿sí? Lo meto en el origen, digo, bueno, dame una función que me ajuste esos valores. Es un polinomio, generalmente se obtiene un polinomio. Ahora, como yo sé que este coeficiente osmótico tiene que tender a 1 en el límite de molalidad 0, tengo que buscar que esa función de ajuste cumpla eso. O sea, el término independiente de la función de ajuste tiene que ser 1. O sea, no es un ajuste libre, que el programa haga lo que quiera. Tiene que ajustar los valores, pero el término independiente de ese ajuste está forzado a ser 1. Es como cuando uno hace un ajuste, busca el mínimos cuadrados para una recta y la fuerza a pasar por un valor determinado. Bueno, acá es lo mismo. Lo que quiero decir es que esta expresión va a ser un polinomio. Ese polinomio lo trabajo de esta manera, le resto 1, lo divido por m, hago la integral y puedo sacar directamente el coeficiente de actividad del soluto de una manera analítica. Si yo no puedo, no tengo ganas o no tengo un programa adecuado para hacer el ajuste de estos coeficientes osmóticos, puedo hacer un gráfico de esta función y tomo el área de ese gráfico entre 0 y m'. Acuérdense que la integral representa el área bajo la curva. Entonces puedo graficar esta función, todo esto que está entre paréntesis, en función de la molalidad, y tomar el área entre 0 y m'. Como este coeficiente tiende a 1 en el límite de M0, acá no hay problemas de divergencia. Porque uno dice, pero esta función que está acá, cuando M tiende a 0, se me va a los caños. No, no se va más a los caños. Porque este número tiende a 1 a molalidad 0. 1 menos 1 es 0 y esta cantidad tiende a 0 para el límite de molalidad 0. Entonces, esta función, a diferencia de procedimientos que se hacían antes, no presenta problemas de divergencia y el tratamiento de los resultados es muy, muy simple, ¿sí? Hay que hacer cálculos, seguro, hay que hacer mucho cálculo, pero no presenta problemas de divergencia ni problemas raros. Una vez que uno hizo todos los cálculos, el coeficiente de actividad del soluto sale con fritas, no hay ningún problema. Bien, entonces, lo importante de acá es
seguir esta secuencia mental. O sea, yo quiero determinar el coeficiente de actividad de un soluto no volátil. Generalmente los coeficientes de actividad los determino por medidas de presión de vapor, pero el soluto no volátil no tiene presión. Entonces tengo que recurrir a un camino indirecto. ¿Qué hago? Mido la presión de vapor del solvente. El solvente sí es volátil. Entonces calculo las actividades del solvente. Las actividades del solvente las relaciono con la actividad del soluto a través de la ecuación de Gibbs-Taschen. Acuérdense siempre que la ecuación de Gibbs-Taschen, que es lo que yo uso acá para relacionar las propiedades del solvente con las propiedades del soluto, es una ecuación de propiedades molares parciales. O sea, siempre se la tengo que aplicar a alguna propiedad molar parcial. Por ejemplo, en este caso, al potencial químico. ¿Sí? No se la puedo aplicar directamente a un coeficiente de actividad, porque un coeficiente de actividad no es una propiedad molar parcial. Siempre se la tengo que aplicar de entrada a una propiedad molar parcial y después sí, una vez que se la aplique a la propiedad molar parcial, después llegaré a lo que llegaré. Pero en principio siempre se la tengo que aplicar. Acá está la ecuación de Gibbs-Taschen aplicado al potencial químico. Bien. Se llega a esta expresión de acá, ¿sí? Y esta expresión de acá uno la puede trabajar tranquilamente si tiene datos de la actividad del solvente. Con la actividad del solvente calcula el coeficiente osmótico, después usa esta ecuación y obtiene sin problemas cualquier coeficiente de actividad del soluto que uno necesite. Bien. Bueno, acá hay un ejemplo hecho para el ejemplo típico de esto, son las soluciones de azúcar en agua. El azúcar es un soluto ideal porque es un soluto. Primero que genera soluciones muy lejanas de la idealidad. ¿Sí? Son, como la interacción entre el agua y la molécula de azúcar, la sacarosa, es muy intensa, las soluciones son fuertemente no ideales. Es muy soluble en agua, o sea, genera soluciones muy concentradas. La solución saturada de azúcar en agua es relativamente concentrada, son 6, 7, 8 mol. Ah, acá está, 6 mol por kilo. Es una solución bien concentrada. Entonces, permite realmente trabajar con soluciones bien concentradas. Esto recuerden, esto todavía no es aplicable a electrolitos. Para los electrolitos vamos a tener que darle una vuelta de rosca más. Esto es válido para solutos no electrolíticos. ¿Sí? Yo había dicho azúcar y sal como ejemplos de solutos típicos. Para el azúcar esto es aplicable, para la sal no, pues la sal es un electrolito. Vamos a tener que modificarlo de modo que sea aplicable para la sal. Bueno, simplemente en este ejercicio fíjense que tengo las presiones de vapor de agua a diferentes modalidades. ¿Sí? Con estos datos calculo todo lo que me pedía el ejercicio anteriormente, o sea, calculo la actividad del agua como la presión de vapor de agua en cada solución, dividido la del puro. La del puro es, por supuesto, la que corresponde a molaridad cero, eso es agua pura. Entonces, esta es la presión de vapor del agua pura. Calculo los coeficientes osmóticos en función de la molaridad, los ajusto a un polinomio, ven un polinomio que pasa por 1, ¿sí? Eso es un requerimiento que yo le pongo al programa, le exijo que el término independiente del polinomio valga 1 y me lo ajusta a ese. Este ajuste es, por supuesto, es muy bueno. No es óptimo, vemos que se aleja un poquito de los datos experimentales. Bueno, se aleja o se puede alejar un poquito, pero el ajuste es muy bueno. ¿Sí? Representa muy bien el conjunto de datos experimentales que tenemos. Y una vez que tengo esta función, estos se llaman funciones de mérito o ajuste de datos empíricos, directamente lo pongo en la ecuación y despejo de ahí el coeficiente de actividad del soluto sin ningún tipo de problema. Bien, puedo calcular, por supuesto, las actividades del agua están todas calculadas. Antes de empezar a hacer esto, uno tiene todas las actividades calculadas y puedo calcular también el coeficiente de actividad del agua. Acuérdense que el agua se maneja en convenio 1 y se maneja en la escala de fracciones molares.
Entonces, el coeficiente de actividad está referido a la fracción molar del agua. El coeficiente de actividad es este, ¿sí? Es el cociente entre la actividad del agua en esa solución y la fracción molar de agua en esa solución. O sea, uno puede calcular todo. Haciendo este procedimiento no queda nada que no se pueda calcular. Y puedo calcular también el coeficiente de actividad del soluto en la solución saturada. O sea, ya no estamos limitados a trabajar con soluciones diluidas. No, no. Acá puedes trabajar con la solución que vos quieras. No importa su concentración. Todas entran dentro del tratamiento que estamos haciendo. Inclusive la solución saturada, que es la solución más concentrada posible que uno puede tener a una temperatura dada. Bueno, esto está conectado, esto un poco cierra lo que venimos diciendo de coeficientes de actividad, pero además todavía podemos calcular algo más, que es cuánto vale el delta G0 de formación del soluto en la solución que estamos trabajando. O sea, cuál es el valor de esta cantidad para el soluto. Eso ya habíamos visto algo o entrevisto algo el seminario anterior. Esta cantidad es, por supuesto, el potencial químico del soluto en el convenio 2 en el estado de referencia elegido. ¿Sí? Este valor es el delta G0 de formación del soluto, de la sustancia en solución, del soluto. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula aprovechando lo que vimos la clase pasada, diciendo que en la solución saturada el potencial químico de la sustancia disuelta tiene que ser igual a la del sólido, por eso la solución se satura, porque el potencial químico de la sustancia disuelta alcanza el valor de la sustancia sólida. Entonces ahí existe equilibrio entre el soluto disuelto y el soluto sólido. Usando esa condición de equilibrio, decimos que el potencial químico del soluto puro, sólido, bueno, acá habría que aclarar que es sólido, pero bueno, es igual al potencial químico del soluto en solución, ¿sí? Para la solución saturada. O sea, esta igualdad se da exclusivamente en la solución saturada. Entonces yo puedo decir lo que pusimos acá. Esta ecuación era la que usamos en la solución diluida ideal, que no había coeficientes de actividad. Bueno, para la solución real es lo mismo, pero incorporando ahora el coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad del soluto en la solución saturada. Eso lo puedo calcular, de hecho ya lo habíamos calculado hace un ratito. Es perfectamente calculable con la metodología que vimos. Entonces, no hay ningún problema, se incorpora ese valor al cálculo y el delta G0 de formación de I en solución es igual al delta G de formación de I sólido, por supuesto, a la misma temperatura de la solución, menos RT logaritmo del coeficiente de actividad por la molaridad de la solución saturada dividido el valor M0 de referencia, que es 1 mol por kilo. Profe, Sí, una consulta ahí. ¿El logaritmo entra en la molaridad? ¿La molaridad entra en el logaritmo? sí, todo, todo. Bien, Sí, gracias. todo. Estas cantidades son las que figuran en las tablas para sustancias disueltas. O sea, ustedes necesitan una cantidad que es, por ejemplo, el delta G0 de formación de la sacarosa acuosa. Bueno, está calculado de esta manera, ¿sí? Usando como datos el sólido y la solución saturada a esa temperatura, por supuesto. Bueno, con esto ya estamos. O sea, con esto ya prácticamente cubrimos todo el panorama posible.
esto también está relacionado con lo que dije al principio de la clase, que es que cuando uno trabaja con el soluto en conexión con datos termodinámicos, o sea, uno quiere calcular algo del soluto y tiene información termodinámica disponible, piensen siempre que este cerito que está acá arriba se refiere como estado de referencia a la solución 1 molal ideal. ¿Sí? Entonces, como el estado de referencia es la solución 1 molal, siempre va a estar relacionado con la molalidad de la solución. Entonces, no hay que mezclar en estas circunstancias, para el soluto y en conexión con datos termodinámicos, la molaridad con la fracción molar. Cuando uno ve un enfoque puramente teórico de estas cosas, uno generalmente tiende a poner la fracción molar en todos lados. Y eso está mal, porque estos datos tabulados, los que uno saca de las tablas, usan como estado de referencia la solución 1 molar. De hecho, muchas tablas lo dicen arriba, para que uno no se confunda, porque el estado de referencia es arbitrario. Sí, genial, es arbitrario, pero el que está tabulado es usando ese estado de referencia. Entonces, para ser consistente, tiene que relacionar esa cantidad termodinámica con la molalidad de la solución. Eso tiene que quedar claro y eso surge en algunos ejercicios donde uno tiene que calcular cosas a partir de información termodinámica. Si no está el delta G metido en el medio, uno no tiene posibilidad de cometer muchos errores. Pero estando el delta G cero como parte del cálculo, lo que uno calcula generalmente son molalidades. ¿Sí? Eso para que quede claro. Piénsenlo, este ejercicio, repito lo que dije, pero es muy importante y es como la semilla de posibles errores. Piensen este ejercicio en términos del problema 5 del seminario anterior. Porque el seminario anterior, en ese ejercicio del seminario anterior, es muy, muy probable que uno calcule una fracción molar en cambio de la molalidad. Porque si uno vincula ese delta G que nos dan de dato poniendo RT logaritmo de X, uno calcula una fracción molar. Pero está mal, porque el delta G viene con un estado de referencia fijo y uno no se lo puede cambiar. Entonces, eso para prestar mucha, mucha atención. Eso pasa con el soluto en el convenio 2, generalmente. Si no, no hay posibilidades de meter la pata. Fíjense que con el agua no hago lo mismo. Con el agua trabajo siempre en el convenio 1, el agua en el sentido de solvente. ¿Sí? Con el solvente no hay problema. El solvente lo trabajo siempre en el convenio 1 y el convenio 1, como usa como estados de referencia los puros, está expresado en la escala de fracciones molares. Entonces ahí sí uso las fracciones molares. Acá no podría poner molalidades. Acá cometería el mismo error si pongo acá molalidad de la solución. No, ahí va la fracción molar, porque estoy usando el convenio 1. En el convenio 1 el estado de referencia son los puros y usan como escala de concentración la fracción molar. Bien, esto es algo que este tema nosotros lo vemos con bastante detalle, ¿sí? Es un tema importante, es un tema central de la termodinámica de soluciones, es un tema que generalmente se da de una manera mucho más liviana y todas estas cuestiones no están discutidas a fondo. A mí me parece que es un tema importante para ver, por eso lo vemos con este nivel de detalle. Creo que acá termina este tema, ¿sí? Lo vemos con nivel de detalle, bueno, pero también lo vemos bastante corto. Así que acá termina el tema de actividades aplicado a sistemas de no electrolitos. Lo importante de esta guía son fundamentalmente los convenios, ¿no? Convenio 1 y convenio 2. Que quede claro más o menos cuándo se aplica cada uno y cuáles son las claves de aplicación de cada uno de ellos. ¿Sí? Cuándo los coeficientes de actividad
se hacen uno, qué escalas de concentración tengo que usar en cada uno. ¿Sí? Eso es lo fundamental. Bueno, nada más por mi parte, ya son casi las 6. La semana que viene vamos a ver electrolitos, esperemos que Cecilia y el seminario se mantengan ahora lo más paralelos posibles. Vamos a ver si ella avanza hacia ese tema. La semana que viene extendemos todo esto a soluciones de electrolitos, ¿sí? Una vez, si esto está entendido, lo otro se va a entender sin problemas. Es simplemente incorporar una cosita nueva y aplicar todo esto a un sistema que es muy parecido, pero también tiene sus diferencias. Así que es importante que para la semana que viene avancen todo lo que se pueda con este seminario. Bueno, ¿alguna cosa más? Nos vemos el martes a los chicos que les toque laboratorio, ¿sí? Yo le voy a pasar los informes que me mandaron ustedes. Si me deben algo de los informes de laboratorio, por favor, mándenlo. Yo mañana voy a hacer una recopilación y se los voy a mandar a Ignacio para que él se comunique con ustedes y coordinen todas las correcciones que haya que hacer. La idea ya entre esta semana y la que viene, dejar los informes 1 y 2 ya cocinados y que vayan entregando el 3 y el 4. El 3 y el 4 lamentablemente no los hicimos en laboratorio, está la información subida en la plataforma para hacer los gráficos. ¿Sí? Cualquier duda que tengan respecto a eso, consulten. ¿Sí? Son muy fáciles. Cada informe es básicamente un gráfico. Sí, perdón. Yo tengo Sí. una duda creo que es el informe 3, que pide una imagen del equipo que se usó. Sí, No sabía cuál es. No, sí, seguro. Cuando vayas No a sé si quiere la foto en el informe o lo dejamos ahí como una generalmente incógnita. en los informes generalmente no es una buena práctica meter una foto, pero pueden ir, mirarlo y hacer un esquemita. Si estamos muy apurados de tiempo, sí, ponemos una foto y no hay problema. Hay que ir al laboratorio y mirarlo, no queda otra. O sea, Bueno, entonces en, lo dejamos para cuando vayamos y lo vemos. en todo caso, podés ir presentando los cálculos y la versión final del informe queda para cuando vayas al laboratorio. Bueno, perfecto. Profe, Gracias, profe. nosotros hablamos con Ignacio y nos dijo que mañana nos iba a explicar un poquito del De- de- TPS. bueno, genial, parece bien. ¿De qué trabajo práctico? ¿El del agua? El, sí, el de presión de vapor. No hay mucho ahí. Me parece que se están No, es enroscando que más de más la que nada cuenta. el sistema, o sea, no sé, los aparatos. que No, pero eso. no tiene ningún aparato, es simplemente un manómetro. Un manómetro es una U. ¿Nunca vieron un manómetro en U? Sí, o sea, Si no, pasa que está mírenlo. explicado. Es lo que te había preguntado por el campus. Porque Claro, está pero explicado algo con un manóstato el que manostato, no, no, pará. El manostato, eso te lo contesté. El manostato lo que hace es mantenerte un valor de presión, pero no la mide. O sea, te mantiene un valor de presión estable. Lo que lo mide es el manómetro. Y eso es lo único que te importa a vos. El manostato lo único que hace es asegurarte que la presión va a estar siempre en un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? El que te dice el manómetro. El manómetro es una U. Una de las ramas de la U está abierta a la atmósfera. El manómetro tiene mercurio adentro, tiene una cantidad de mercurio. Una de las ramas del manómetro está abierta a la atmósfera, la otra está conectada con el equipo. El manómetro lo que hace es mover las ramas de mercurio en función de quién haga más presión. Si el sistema hace más presión, empuja el mercurio para afuera. Si el sistema hace menos presión que la atmosférica empuja el mercurio para adentro. Y genera una diferencia de alturas. Esa diferencia de alturas está en milímetros de mercurio, en centímetros de mercurio. Eso se mide con una regla. ¿Sí?
Entonces, si vos tenés la columna de mercurio más alta del lado de adentro, ¿sí? Significa que la presión atmosférica es mayor que la presión del sistema. La presión atmosférica son 760. Ustedes tienen el valor exacto, hay 760 milímetros de mercurio. Si es mayor que la de adentro, ¿en cuánto es mayor? En esa diferencia de alturas de las columnas. Si la diferencia de altura son 10 centímetros, la presión va a ser la atmosférica más 10 centímetros, 770 centímetros de mercurio. Perdón, milímetros de mercurio. Es simplemente eso. El manostato, a vos para hacer las cuentas no te molesta en nada. A vos lo que te importa es el manómetro, que es el que te mide qué presión tenés. Como todas las temperaturas a las cuales estás trabajando son inferiores a 100 grados, todas las presiones que vas a medir tienen que ser inferiores a una atmósfera. Porque a 100 grados la presión de vapor del agua es una atmósfera. Como todas las temperaturas que te dan como dato son inferiores a 100 grados, todas las presiones tienen que ser inferiores a la presión atmosférica. Es eso, nada más. O sea, por ahí se están enroscando más de la cuenta. Lo que tienen que hacer es simplemente restarle, pero piensen bien por qué, pero lo que tienen que hacer es restarle a la presión atmosférica puesta como milímetros de mercurio la altura de la diferencia de las dos gamas. Busquen un dibujito de un manómetro y ahí lo van a entender. Un manómetro es un manómetro nu. Es una U donde tiene mercurio adentro y en función de qué presión de los extremos sea mayor, el mercurio se va moviendo. Es simplemente eso. Si Ignacio les va a dar una charla mañana, perfecto. Ahí lo van a ver quizás con mayor claridad, pero para el informe no necesitan nada más que esto, que calcular los valores de la presión, nada más. ¿Sí? Sí, Busca, está bien. si no busca en Wikipedia, pone manómetro, rama abierta y ahí lo tenés. El manostato olvídatelo para hacer el informe. El manostato lo único que hace es mantenerte la presión en un valor. Vos lo tocas y te ajusta la presión en un valor determinado. Punto. Después el manómetro mide esa presión. Bueno, a vos lo único que te interesa es el manómetro. Bueno, fíjense si con esto y lo que le pueda decir Ignacio sale. En el otro, en el trabajo práctico número 4, es lo mismo, pero ahí tienen un manómetro de rama cerrada. Entonces, la presión total es la diferencia de alturas entre las ramas del manómetro, porque ahí no está abierto a la atmósfera, ahí la presión atmosférica no contribuye para nada. Y son los dos tipos de manómetros. La rama del manómetro puede estar abierta a la atmósfera, entonces compara la presión del sistema con la presión atmosférica. Si es de rama cerrada, no lo compara con nada, mide la presión absoluta, porque no está en contacto con la presión atmosférica. Bueno, ¿algo más? Voy a cortar la grabación. Bueno, chicos, si no tienen nada más para preguntar, hasta acá llegamos. Avancen todo lo que puedan en el seminario y nos vemos el martes en el laboratorio 14:30. Lean la práctica. Sí, lean la práctica y hagan las cuentas que haya que hacer, ¿sí? Que les pida el trabajo práctico para acelerar todo lo que se pueda el laburo en laboratorio. ¿Algo más? Por mí no. Bueno. Chao chicos, nos vemos. Chao, Nos profe. vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao.